¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Nos quedamos en... Vamos a ver fallas de... Falta de video, ¿verdad? Fallas de video. Ya revisamos las más comunes de encendido del famoso prende y apaga. Vamos hoy con fallas de video. Bien. Fallas de video en placa de Xbox One, Xbox One S, One X, Series S, Series X. Las encontramos todas en el mismo sector. Todo siempre iniciando desde la entrada de HDMI. ¿Sale? Todos pueden ver la transmisión, ¿verdad? Todos la pueden ver correcta. ¿Se ve bien ahí o le subo la calidad? Yo la veo bien, profe. Ok. Entonces, tenemos que una de las principales fallas en consolas de videojuegos, o bueno, en cualquier dispositivo que tenga una entrada de HDMI, pues muchas veces siempre es nuestro puerto, ¿verdad? Nuestro puerto HDMI. Lo primero que tendríamos que revisar en un equipo que no da video es revisar que nuestro puerto HDMI se encuentre correctamente, tanto de los plásticos internos, que serían estos que estamos viendo aquí, esto, que esté incorrecto todo, que no esté doblado ninguna esquina, que no esté alguna línea de cobre ahí levantada o rota, porque si no ya requeriría lo que es el cambio del puerto de HDMI, ya que este puerto pues no lo podemos reparar internamente. Después de revisar visualmente siempre lo que es la entrada, al desarmar nuestro equipo, vamos a tener que revisar internamente lo que es los pines de nuestro puerto, que en este caso son los que van soldados en nuestra placa. Esos serían nuestros pines a revisar. Vamos a echar un poquito de líquido de alcohol isopropílico para limpiar la zona.
Bien, ahí se ve clarita la imagen, ¿verdad? No se ve empañada ni nada. Necesito que aquí puedan observar bien lo que vamos a revisar, ya que las fallas de video todas van a estar solamente dentro de la zona que estamos viendo aquí en cámara. Esta zona únicamente. Si fuera algo mucho más grave, pues ya vendría directamente desde nuestro APU, que es en los casos más raros, pero sí puede llegar a pasar. Pero como nosotros estamos viendo fallas comunes, toda la falla cuestión de video la vamos a encontrar en este sector que tenemos aquí. ¿Sale? Bien. Tenemos que revisamos primero el conector HDMI. Se encuentra correcto, pasamos a revisar lo que son nuestras pistas o nuestras líneas de los pines de nuestro HDMI. En este caso, podemos diagnosticar directamente con un test USB o un tester USB. Perdón, HDMI, un tester HDMI. No sé si alguien ya lo conozca, el tester HDMI. Que lo que va a hacer el tester es que cuando coloquemos nosotros el HDMI al tester, el tester va a iluminar los pines que sí estén funcionando. Los que no estén funcionando no se van a iluminar o no nos van a marcar alguna medición si es que tienen algún tester con medición de unidades. En mi caso, por ejemplo, yo tengo este tester HDMI que lo que hace es conecto el cable HDMI y se van a iluminar todos los pines que están conectados correctamente. Si alguno no está funcionando, no se va a iluminar, se va a iluminar en color rojo o simplemente no se va a iluminar. ¿Vale? Entonces eso me indica que algún pin no está funcionando y eso puede ser que a lo mejor no esté bien soldado, puede ser que algún daño en los filtros, ¿sale? Y provoque que no se esté registrando esa señal en la señal de HDMI. Si nosotros no contamos con un tester HDMI, pues lo único que nos queda es desarmar el equipo y comenzar a revisar internamente los pines uno por uno con nuestro microscopio o con algún celular que tenga muy buen zoom. Vamos a hacer simplemente un pequeño empujón, ya sea con algunas pinzas muy picudas. En mi caso yo pues casi siempre utilizo lo que es el bisturí y simplemente vamos a ir empujando cada uno de los pines con un poco de fuerza, no con un exceso de fuerza, solo un poco. Y tendríamos que ir revisando que ninguno de los pines se mueva. Si en alguno de los pines llega a haber algún movimiento, eso puede estar provocando que nuestro Xbox no dé señal de video. Ahora, vamos a explicar algunas fallas que provoca el HDMI. Si yo les pregunto a ustedes, cuando un HDMI viene con falso, que podría ser por los puertos HDMI o porque el conector de aquí adentro esté dañado, ¿qué provocaría en nuestra pantalla? ¿Cuál sería la reacción más común que provocaría si solamente lo que es el puerto USB está dañado? ¿Ustedes qué creen que provocaría? ¿Alguien me puede decir? Aparece como si no hubiera señal, profe, o la pantalla en negro. Podría aparecer exactamente así. Pero ¿cuál creen ustedes que sería un indicio de que nuestro HDMI está empezando a fallar? ¿Cuál Se creen ustedes que sería la distorsionaría la señal? imagen, profe. ¿Cuál, perdón? Se vería distorsionada la imagen. Se vería distorsionada. Sí, podría verse distorsionada. Podríamos Que hay ver veces algunas... que se ven como puntitos o rayitas. Exactamente, podríamos ver algunos pequeños puntitos en las líneas de los márgenes de la imagen, de las imágenes, de las letras. Si nosotros ponemos una imagen en color negro y las letras son blancas, se podrían ver puntitos rojos alrededor de las letras. Podría ocasionar flashazos en la pantalla, por ejemplo, que de repente se ponga de colores, de distintos colores y después se arregle.
Podría ser que simplemente la imagen se vaya hacia arriba y regrese, pero muy rápido. Todo ese tipo de errores en la televisión son indicios de que solamente el HDMI está fallando, ese tipo de fallitas, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta o a cerciorar más rápido de que de verdad solamente sea el HDMI? Muy fácil. Solamente tocamos el HDMI y al moverlo un poco se tendría que ir y venir la señal o provocar una de estas fallas que acabamos de mencionar, que se vean algunas rayitas, algunos puntitos, distorsiones en la imagen, etcétera. Pero se volvería a acomodar la imagen con trabajo, pero volvería a acomodarse de manera correcta. ¿Sale? Estos son indicios de que nuestro puerto HDMI está en falso contacto o de plano que por dentro de donde ya hace contacto el HDMI con el cable también se encuentre dañado. ¿Sale? Y esto provoca también falso contacto. Entonces, sería falso contacto solamente por pines de soldados o alguna pista rota, o también por el conector de aquí adentro que esté dañado, que esté roto o alguna pista levantada. Eso es falso contacto. Entonces, si resumimos qué falla podría provocar el HDMI, serían solamente falsos contactos. ¿Sale? Ahora, si nosotros tenemos correctamente todos los puertos, perdón, todos los pines, ¿qué tendríamos que revisar? Lo segundo, bueno, sería primero, segundo, y lo tercero que tendríamos que revisar antes de nosotros empezar a desoldar y todo, tendríamos que revisar nuestros filtros que tenemos detrás de nuestro puerto HDMI, estos pequeñitos que están viendo aquí. Si se aprecian bien, hago un poquito más de zoom. Ahí está. ¿Sí se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, ok. Bien, entonces, esta sería una de las cosas que podrían hacer que nuestro Xbox, esto aplica tanto para todos los Xbox, ¿eh? Ahorita se los voy a mostrar en las distintas placas para que ustedes identifiquen dónde están estos filtros. Solamente quiero que sepan cuál es el proceso de revisión cuando un equipo no tiene video. Primero vamos a hablar sobre el tipo de fallas que provocan y después vamos a tomar un pequeño ejemplo donde yo voy a ser del cliente y supuestamente les llevo la consola, les voy a decir el problema que tiene mi consola y ustedes me van a decir más o menos qué es lo que puede tener. ¿Sale? ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de fallas de video no es necesario tanto la revisión. Simplemente con la falla que provoque podríamos casi diagnosticar. Ahora sí que sin necesidad de medir. ¿Sale? Porque cada uno de estos componentes hace un tipo de falla distinta. Hablamos del HDMI, del puerto, que va a provocar simplemente falsos contactos o de plano que no se vea nada en la televisión. ¿Sale? Y ahorita vamos a ir por todas las fallas que provoca cada componente que se encarga de ayudarnos a que la consola mande la señal de video. Entonces, una vez que ya revisamos puerto HDMI, pistas, pasamos a ver qué tal están trabajando nuestros filtros. Estos filtros hacen esa función de filtrar la señal, de ruidos, etcétera, ¿vale? Interferencias que pueda haber, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos revisar nosotros estos filtros? Estos filtros son prácticamente como si fueran los filtros EMI, ¿vale? Pero son más grandes. Un filtro EMI lo tenemos que revisar solamente como revisamos alguna resistencia, algún fusible, de esa misma manera, simplemente que haya continuidad de un lado al otro. ¿Sale? Esa es la manera de revisar este tipo de filtros. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, prendería mi multímetro en medición de continuidad. Encendemos el multímetro en medición de continuidad
y vamos a medir que nuestro filtro se encuentre correctamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tocamos un extremo del filtro y luego el pin del otro extremo. Y tendría que haber un pitido si está funcionando correctamente. Ahí tenemos el pitido. Significa que está funcionando correctamente, pero tendremos que revisar que del primer pin al segundo pin del otro extremo no haya ningún pitido. ¿No hay ningún pitido? Pero es que aquí no estoy tocando bien porque no veo como no veo, no tengo el microscopio y no veo bien aquí cómo está la cámara. Bien, ahí ya me parece que estoy tocando, me está dando una medición de 15 ohms, kilo ohms. Significa que no están haciendo contacto. Si yo tocara el primer pin y el segundo pin de la segunda patita de acá abajo, o sea, son dos patitas, una, dos, luego una, dos. Si yo toco el primero y toco el segundo de la línea de abajo, no tiene que haber continuidad. Si hubiera continuidad, significa que nuestro filtro está cruzado. ¿Qué es lo que ocasionaría que nuestro filtro esté cruzado o en corto? Supongamos que no hay pitido de los dos lados, eso sería que está abierto nuestro filtro. Si hay pitido de un primer pin y el segundo pin también hay pitido, significa que ahí ya está cruzado o en corto. ¿Sale? Entonces, ¿qué falla creen ustedes que provoque que estos filtros estén en corto? ¿Qué se imaginan que pueda ocasionar esto? Que nada más una línea esté en corto, pero que las demás no estén funcionando correctamente. ¿Qué creen ustedes que puede ocasionar que esos filtros? ¿Cómo? ¿Una pista rota del HMI? ¿O puede ser una pista. No, porque mira, estos van a hacer puentes solamente de un lado al otro. Si aquí yo tuviera esta pista rota del HDMI, al filtro no le iba a importar, porque el filtro dice, ok, yo estoy trabajando correctamente, yo te estoy mandando la línea de aquí al otro extremo, yo estoy trabajando perfectamente, ya no me importa si acá está roto. Eso es lo que diría el filtro. Diría, yo estoy bien, lo que no está bien es acá tu HDMI, revisa tus pistas allá, ¿sale? Entonces, aquí si tuviéramos pistas rotas, al filtro no le interesaría, el filtro está mandando correctamente la señal. Pero lo que ocasionaría que nuestro filtro esté abierto, que no haya señal, que no pase la continuidad de un lado al otro, significa que no va a haber video en nuestro HDMI. Ahí sí ya no habría video. ¿Por qué? Porque ya no está mandando la señal que le está mandando aquí nuestro retimer. Esto es un retimer y ahorita vamos a hablar de él. Nuestro Xbox, la consola, trabaja con un booster dentro de su APU, que él se encarga de mandar la señal directamente desde el APU, toda la señal de video, etcétera. Llega hasta aquí, hasta nuestro retimer. Él se encarga de revisar que se encuentre correctamente, de mandar la señal al tipo de televisión que estemos conectando, ¿sí? A los hertz, etcétera, que evita que la vuelve a reestructurar toda la imagen. La imagen que manda nuestro APU llega aquí, él la vuelve a recrear y ya la envía más limpia todavía. La envía limpia y nuestros filtros solamente se encargan de revisar que de verdad venga limpia, y si viene alguna interferencia, algo raro por ahí, nuestros filtros van a limpiar todavía más esa señal. ¿Para qué? Para que llegue a nuestro HDMI y en nuestra señal se vea perfectamente, sin ningún punto, sin ninguna línea, nada, ¿sale? Que salga completamente perfecta nuestra imagen. Entonces, si el retimer está mandando la señal correctamente, pero nuestro filtro aquí está abierto, significa que la señal que envíe el retimer ya no va a pasar a los pines que necesita nuestro HDMI. ¿Sale? La señal que necesita recibir nuestro HDMI en estos pines, si se dan cuenta, son 2, 4, 6, 8 pines muy importantes que vienen desde nuestro retimer, que significa que desde aquí, de estos 8 pines viene la señal directa desde nuestro APU.
Si uno de estos ocho, líneas que estamos viendo aquí de nuestros filtros falla, nuestro HDMI ya no va a trabajar correctamente. ¿Qué es lo que se va a ocasionar? Bueno, se va a ocasionar que no haya como equipo sin señal, ¿sale? Directamente así, sin señal. Ahí ya, por ejemplo, ya tendríamos que eliminar lo que es el filtro que esté dañado, poner uno nuevo. Si no lo tenemos, aquí podemos hacer un puente, lo cual le llamamos un fix. ¿Por qué? Porque estamos solamente engañando al sistema de que piense que nuestro filtro está colocado, aunque ya no lo esté. Y un puente, pues solamente es poner un cablecito de un lado al otro, ¿vale? ¿Para qué? Para que la señal que envía nuestro retimer, pues vuelva a pasar y llegue hasta el punto de salida, que sería nuestro HDMI. Ahora, no es tan correcto hacer fix, pero son una solución en caso de no tener el componente. Los fix son para eso. Es reparar a falta de un reemplazo de componente, ¿sale? Entonces, el fix aquí sería puentear únicamente las líneas para que nuevamente vuelva a llegar la señal hasta nuestro HDMI. Entonces, quedamos que HDMI ¿qué va a provocar? Falsos contactos o sin señal, ¿de acuerdo? ¿Qué va a provocar nuestros filtros? Sin señal desde el principio. No hay falsos contactos, ¿sale? No hay líneas, no hay distorsión de imagen, etcétera. Simplemente si se daña o se abre, ya no hay señal. Luego pasamos a nuestro retimer. Este es nuestro retimer. Todas las consolas lo traen de Microsoft, ¿sale? Tenemos HDMI. Ay, perdón, se me atoró un gallo. HDMI, filtros, retimer, ¿sale? ¿Qué va a hacer nuestro retimer? Bueno, pues ya lo dijimos, va a encargarse de recibir la señal de nuestro APU, la va a volver a recrear toda completamente, revisando que llegue muy limpia, la va a escalar. Esto no es un escalador, ¿eh? No es un rescalador ni nada, ¿sale? Toda la señal sale directamente de nuestro APU, él solamente la va a recrear. Es un retemporizador esto, por eso se llama retimer. Muy distinto al que trabaja PlayStation. PlayStation no tiene retimer, ¿sale? El Panasonic que nosotros llamamos, eso es un encoder, ¿sale? Es muy distinto el trabajo que hace. El Xbox manda la señal directamente desde ya hecha, completa la señal, desde el APU acá. Y en PlayStation no, en PlayStation manda la señal directo al encoder y el encoder se encarga de hacer todo lo que el APU del Xbox hace desde el principio. ¿Sale? Pero eso lo vamos a ver ahora que veamos PlayStation para que no los confunda tanto. Ahorita estamos en Xbox, entonces recuerden, retimer, ¿sale? Un retemporizador. Este componente es un retemporizador. No es un IC de video, no es un chip de video, no es un rescalador, como muchos le dicen. No, no es eso. Esto es un retimer, retemporizador, ¿sale? Va a recrear toda la imagen que llegue del APU. Él la va a volver a crear y la va a enviar completamente limpia. O sea, la va a revisar toda antes de enviarla. ¿Qué es lo que va a pasar cuando este componente falle? ¿Qué problemas puede haber con este componente? Bueno, las principales fallas cuando un retimer está mal son: el equipo ya no puede escalar la imagen a 4K. Supongamos que queremos cambiar la resolución. En 4K tal vez se deje de ver la señal, cambiamos de televisión y en 1080 sí se ve todavía. Eso es falla de nuestro retimer. Otra falla: el equipo deja de dar señal, no da señal en ninguna televisión, pero si entramos al modo seguro o al modo a prueba de errores o el modo donde tenemos que volver a instalar el sistema por USB, normalmente ese sistema viene a, si no mal recuerdo, 480p
o 360p, no recuerdo muy bien. Cuando entramos a ese sistema, obviamente el retimer todavía puede funcionar en ese tamaño. Entonces, nuestro Xbox puede dar señal, pero nosotros al volver a reiniciar el Xbox y que trate de encender, va a volver a dejar de dar señal. Esa es una de las principales fallas que puede provocar el retimer. Otra de las fallas del retimer es también las líneas que puede provocar también el HDMI cuando tiene un falso contacto. Aunque en este caso las líneas son permanentes, no hay un falso contacto. Podemos mover y quitar y poner el HDMI y las líneas van a seguir ahí. ¿Sale? Estamos hablando de unas líneas, no tengo una imagen así como tal, pero son unas líneas que no se ven tan mal, ¿sale? Pero sí se notan la distorsión en la imagen. Pueden notarse ese tipo de fallitas, pueden notarse puntitos rojos en una imagen completamente negra de algún juego o una imagen que pongan en la consola. Van a notar algunos puntitos rojos que están parpadeando, prendiendo y apagándose en toda la imagen. Que de lejos no la van a ver, solamente si se acercan a la pantalla van a ver esos puntitos. Eso puede provocar este retimer también. ¿Sale? Entonces, tenemos falsos contactos o sin señal, puede ser HDMI. Filtros, simplemente nada de señal desde el principio. Simplemente se fue la señal de un día para otro. Retimer, problemas de no puede escalar la imagen a 480, 720, 1080, 4K, o en algunas sí funciona, en otras no. ¿Sale? O funciona en 4K, pero se ven muchos puntitos de color rojo. ¿Sale? Parpadeantes, que casi no se distingan a lo lejos, solamente si te acercas a la imagen, a la pantalla. Luego tenemos, que sería ahora sí que el más peligroso de que se dañe, y tenemos nuestro diodo de protección, que sería el ESD. Este pequeñito que tenemos aquí, si lo aprecian, si se alcanza a ver, o hago un poquito más de zoom, este cuadrito. Ese es nuestro ESD, nuestro diodo de protección. Se encarga de proteger nuestro Xbox de la electroestática que pueda llegar por medio de nuestro HDMI. Cuando a veces hay un rayo, aunque nuestra consola esté apagada, esté desconectada de la luz, pero la televisión estaba conectada a la luz y el HDMI estaba conectado a nuestra consola, la descarga puede entrar a nuestro equipo. Por ende, puede dejar de funcionar, prender y apagar, o simplemente dañarse el puro diodo ESD. ¿Sale? Cuando el diodo ESD se daña, ¿qué es lo que va a provocar nuestra consola? Simplemente deja de dar señal por completo. No hay señal. ¿Sí? Absolutamente no hay nada de señal, ni en 480, ni en 720, en nada, ni entrando al modo seguro, nada. No hay absolutamente nada de señal. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿cómo diagnosticamos el diodo ESD? Los filtros los diagnosticamos simplemente midiendo de un lado a otro. El retimer lo vamos a diagnosticar de la misma manera que con los filtros. Pero bueno, regresamos tantito al retimer, se me pasó algo de cómo diagnosticarlo. Cuando tenemos que diagnosticar este retimer, si nosotros ya nos dijeron las fallas que acabamos de mencionar del retimer, obviamente sabemos en un 99% que es retimer el que tenemos que reparar. Pero cuando el cliente no sabe cómo empezó la falla, que simplemente dice que le dejó de dar video, nosotros tenemos que en primera sospechar del retimer y de los filtros, solamente de estos dos componentes cuando ya no hay nada de video. ¿Sale? En tercera, del HDMI. Por eso al cliente le preguntamos siempre, la desconectaban mucho de la consola, perdón, del HDMI, lo desconectaban mucho o lo tenían muy retirado, etcétera.
Si el cliente dice, no, nunca se movía, nada, no se cayó, nunca el cable pues le sobraba mucho. Bueno, entonces dejamos de desconfiar de HDMI y empezamos empezamos a creer que puedan ser estos dos componentes. Filtros y retimer. ¿Cómo diagnostico el retimer? Fácil. Lo mismo que diagnosticar los puros filtros. Empiezo a medir filtros. Los filtros están cruzados. Ok, están cruzados. Despego mi retimer. Los filtros han dejado de estar cruzados, o sea, ya no hay un pitido entre un pin y el segundo de la parte de abajo. ¿Sale? Significa que mi retimer era el que estaba mal. ¿Sale? Y ahí ya hay que reemplazar. La otra es con cámara térmica. Si tienen una cámara térmica, obviamente se va a calentar este componente y lo tienen que cambiar. ¿Sale? Pero si no, es muy fácil diagnosticarlo solamente con las fallas que el cliente mencione. Y del otro modo es medir nuestros filtros. Si están cruzados, levantamos nuestro retimer, volvemos a medir. Se fue lo cruzado, ponemos otro retimer y tendría en teoría funcionar nuestra consola nuevamente mandando señal. ¿Sale? Ahora, el ESD, ¿cómo lo diagnosticamos? También muy fácil. Simplemente tenemos que conectar nuestra consola a corriente. Ponemos la punta negativa a tierra y punta positiva. Vamos a medir estas resistencias que tenemos aquí. Y todas estas resistencias nos tienen que dar 5 volts. Si hay alguna que nos dé 3 volts o 2 volts, con eso ya sabemos que este está mal. ¿Sale? La medición tiene que estar dentro del rango de los 5 volts. Si tenemos 4.5, está bien. 4.8, 4.2, ¿sale? Está bien. ¿Sale? Pero hay casos que me han tocado que yo, por ejemplo, me llega el equipo, el cliente me dice, solamente dejó de dar señal, ya no da señal, reviso HDMI, se encuentra correcto, reviso filtros, se encuentran correctos. Retimer, obviamente al no sonar los filtros, sé que está correcto, mido capacitores alrededor, no miden en corto, echo un poquito de alcohol isopropílico o Rosync, enciendo la consola y veo si se evapora rápido. No se evapora, ok, no estoy teniendo sobrecalentamiento en el componente, pero podría descartarlo cambiándolo. Si tengo el componente, lo cambio. Prueba y error, como ya saben. Quito componente, el video no regresa, ok, 100% puedo irme a revisar mi retimer, perdón, mi ESD. Ahora, pueden medir esto antes de cambiar esto, ¿sale? Reviso HDMI, tengo todo perfecto. Reviso filtros, perfectos. Retimer, está bien. No lo voy a cambiar. Voy a revisar primero, para no levantar a lo tonto, me voy y reviso mis 5 volts. Tengo 5, 5, 5, 5, 5, ok, me indique que todo está bien. Entonces ahí sí, solamente voy y cambio mi puro retimer. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es que esté en corto o se esté sobrecalentando, simplemente alguna línea interna se separó, se abrió el componente y ya no está mandando la señal correctamente, ya no está trabajando correctamente. Entonces ahí es cambiar a retimer y probamos. Tendría que sí o sí dar video, a menos que la falla venga ya desde nuestro APU. Cuando esto está bien, esto está bien, esto está bien y el diodo está bien, ya es casi consola muerta, definitivamente. ¿Sale? Ya sería el APU el que esté dañado. Ahora, si tengo HDMI bien, tengo filtros bien, tengo retimer supuestamente bien, no lo podemos descartar hasta no revisar correctamente los voltajes de aquí. Tengo 5, 5, 3, 4, 4.8. Si yo tengo esos voltajes que les acabo de mencionar, ¿qué creen? ¿Que esté bien o que esté mal mi componente? Recuerden, 5 volts o dentro del rango de los 5 volts. Les repito, 5, 5,
4.3, 4.5, 4.8. Está dañado, fallando, ¿verdad? sí. Está dañado ya nuestro ESD. ¿Qué procede ahí? Bueno, aquí procede cambiarse nuestro diodo ESD. Ahora, se tiene que hacer revaling, ¿sale? Se le tiene que hacer revaling, es muy pequeñito, el revaling tiene que ser manual con algún stencil de celular. Es fácil hacerlo cuando es pequeñito. Tenemos que hacerle un revaling, o si tienen el componente porque lo venden, podrían simplemente quitar poner uno nuevo y volver a revisar. Si yo lo cambio, tengo 4.9, 4.7, 4.2, 4.5. ¿Ustedes creen que ahí ya funciona? ¿Que ya está trabajando correctamente? Está en el rango de los 5 volts, ¿verdad? Tendría que trabajar sí o sí ya nuestro diodo ESD. Ya tendríamos que probar. Conectamos nuestra consola y encendemos a ver si nos manda la señal. Tendría que ya mandarnos la señal, ¿sale? Les digo que mientras sean estos componentes, la consola siempre va a regresar su señal. Cuando de plano ya está bien está bien está bien está bien definitivamente ya puede ser un daño desde nuestro APU. Y ahí ya no hay nada que hacer, ya no podemos reparar esa consola, no nos conviene repararla tampoco, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya está dañado el mero APU. Es muy raro que sea un falso contacto en la esfera o en las esferas que se encargan de mandar la señal. Entonces ahí ya definitivamente mejor, ¿sabe qué? Ya a estrenar consola. Ahora, con este componente que tenemos aquí, que es el diodo ESD, muchas veces no lo pueden conseguir rápido, o tal vez no saben hacer el revaling, o no tienen cómo hacer el revaling. Para ello existe un fix para este diodo ESD, el cual consiste en hacer unos puentes entre varios pines de los que están debajo de nuestro diodo ESD. Un trabajo un poquito laborioso porque es una zona muy pequeñita en donde necesitarían un cautín más o menos bueno que caliente muy bien, porque como sabemos las placas de consolas disipan muy bien el calor, entonces el cautín no eleva muy bien mucho la temperatura. Podría ser que nos cueste muchísimo pegar un cable en esa zona, y más si el cautín es grueso, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer ese fix? Bueno, déjenme ver si puedo transmitirles una imagen para que vean cómo es que se debía de hacer. Hay muchas formas de hacerlo. Yo encontré la mía propia, obviamente basándome en el diagrama. Y la mía, la verdad, es una forma muy, muy, muy sencilla, que a veces no sé ni por qué no la he subido en video a internet. Porque ahorita les voy a enseñar cómo se hace aquí, o cómo está en internet, que deben de encontrar cómo hacerlo en internet. Y la mía es muy, muy distinta. Ni siquiera toco la zona de donde va el ESD. Déjenme ver, abrir el compilado. Ahí voy, ahí voy. Mi computadora está muy lentín y tú no está.
Bueno, no me quiere cargar esta cosa. Bueno, miren, no sé por qué no me deja abrir el de ese, pero les enseño el del Xbox Series S, que es prácticamente algo parecido. Déjenme, les transmito la imagen. Eso es la misma zona, pero en el Xbox Series S. La misma zona del diodo ESD que estamos viendo en el Xbox One es la misma zona en el Xbox Series S. Esa conexión de puntos que se ve en la imagen es la que tendrían que hacer en el Xbox Series S. En el Xbox One S es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo les digo, encontré la manera de no hacer ese puenteo. No me he dedicado a investigar en la Series S, pero yo creo que tal vez si me pongo a investigar también puedo, no sé, reconstruir o hacer la manera de que no se hagan tantos puentes. ¿Por qué? Porque yo ya hice este trabajo. Ese fix que ustedes están viendo, esa imagen, es de una Xbox Series S que yo reparé, que le hice ese fix. Y me dio trabajo hacérselo. ¿Por qué? Porque la soldadura no quiere pegar en esas zonas por los puntos que son muy pequeñitos. ¿Sale? Si se dan cuenta, cuando ustedes quieren revolear con puro cautín algún componente que es de rebalín, la soldadura no se quiere pegar, no quiere quedarse pegada en el circulito. Lo mismo pasa aquí en la zona donde debe de ir soldado. No se quiere pegar la soldadura, entonces requiere que tengan un cautín con buena temperatura. ¿Sale? O de preferencia uno delgadito, uno que sea con una punta fina, pero que caliente bien, porque si no les va a dar muchísimo trabajo. ¿Sale? Entonces, cuando no tenemos el componente, hacemos lo que es este fix, que es hacer una interconexión de varios puntos. Obviamente, si ustedes se dan cuenta en el fix del HDMI que están viendo en pantalla, tenemos que hay 3 puntos en color rojo, pero luego hay un punto o 2 puntos en color amarillo que cruzan encima de la línea roja. ¿Qué es lo que se haría en ese caso? Bueno, pues primero hacer o el puente amarillo o el puente rojo, el que ustedes quieran hacer primero, y después cubrirlo con muy poquita máscara UV para que no vaya a haber contacto entre los puentes que ustedes hagan. O podríamos incluso llegar a dañar nuestro equipo, pues todavía más. ¿Sale? ¿Cuál es el riesgo de nosotros hacer un fix en esta zona? Como sabemos, es un diodo de protección que está protegiendo nuestro equipo ante electroestática. ¿Sale? Lo que significa que corre un gran riesgo de que las descargas puedan entrar directamente hasta nuestro APU y matar por completo nuestra consola. Eso es lo que cualquiera les diría. Ahora, yo les voy a hablar desde mi experiencia. Esta consola que están viendo en pantalla es una consola mía de mi sala de videojuegos, o de la que era mi sala de videojuegos, pero esta consola todavía la tengo. Esta consola lleva cerca de 2 años más o menos, 2 años y medio, o ya casi 3, que le hice ese trabajo. Ha habido apagones, ha habido rayos, ¿sale? Desconexiones de que mis hijas de repente jalan el cable y lo vuelven a conectar.
el HDMI, me refiero al HDMI, y la consola o ha corrido con mucha suerte o de plano no es tan peligroso como se dice. Obviamente lo ponen por algo. Cuando a esta consola se le dañó, posiblemente en ese momento sí hubo algo de lo que la protegió esta consola. Por eso a mí me falló esta consola. Pero desde que yo hice este fix, no ha sufrido ningún otro daño. Como le digo, ya va para más de 2 años. Entonces, no es tan fácil que pueda volver a ocasionar algún daño en esta zona, pero lo recomendable pues sí es ponerle nuevamente el diodo de protección. El fix solamente lo ocuparíamos de plano si no tenemos el componente. En este caso, ¿sale? Que yo se lo recomiende hacer el fix, sí. Que sea lo mejor, pues no. ¿Sale? Lo mejor sería poner nuestro componente, más en este caso, como les digo, que es un diodo de protección. ¿Sale? Entonces, una vez que ya tenemos reconstruida esta zona, ya deberíamos nuevamente volver a nosotros a tener video en nuestro Xbox, ya sea Xbox Series S, Series X, One S, One Fat. Bueno, el One Fat no trae este diodo de protección, trae uno que es como un transistor, es más fácil. Ese es más facilito, ¿no? Se cambia el transistor por otro. Permítanme, les pongo nuevamente la cámara. Les enseño de manera rápida nuestro One Fat. Fíjense, tenemos HDMI, filtros, retimer y diodo ESD. ¿Sale? Aquí tenemos una One Fat. Déjenme la limpio. Me la lavo tantito. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos HDMI, tenemos filtros, pero ¿qué pasa? No tenemos un retimer, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Ni por detrás tenemos un retimer. Aquí está la zona de atrás. No hay absolutamente nada. ¿Sale? No hay ningún retimer. ¿Qué nos indica esta consola? Que pues todo el trabajo lo hace nuestro APU. Sale directo de nuestro APU, pasa por nuestros filtros y llega a nuestro HDMI. Pero ¿dónde está nuestro diodo de protección? ¿Alguien me puede identificar el diodo de protección? Me equivoqué, no es un transistor, ¿eh? Pero tenemos un componente que se encarga de la protección. Ahí al ladito de los filtros, profe, a mano izquierda. Izquierda, estos. Sí, ese. No. Quiero que más o menos vean cómo está en nuestra placa el diodo de protección aquí. Si se alcanza a ver su código. Aquí está, miren. ¿Lo alcanzan a leer o le hago un poquito más de zoom? ¿Sí lo leen? U881. U8B1. Ahora pasamos acá.
lo encuentran A ahí, mano nuestra derecha, protección. profe. ¿Verdad? U8B1. Sí, señor. U8B1. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro componente de protección. ¿Sale? Entonces, nada más para que se vayan dando cuenta que si, por ejemplo, estamos revisando un Xbox, la arquitectura casi siempre va a ser la misma en todas. Ahora, vamos a ver una placa de Series S. Y aquí tenemos una de Series S. Aquí nos va a cambiar un poquitito, pero nosotros deberíamos ya de identificar con lo que vimos en la One S, más o menos la estructura de cómo viene la salida de video. Tenemos HDMI, tenemos, ¿qué tenemos? ¿Los filtros? Perdón, ¿alguien habló? No escuché que pasó una moto ruidosa. Los filtros, profe. Filtros, ¿verdad? Después, ¿qué pasaría? ¿A dónde irían nuestros filtros? Al A los diodo. 40. Al U40, que sería nuestro. ¿Este qué sería? Retimer, ¿verdad? Este sería nuestro retimer. Y ahora, ¿pueden identificar su diodo de protección, su ESD aquí? Les voy a mostrar nuevamente el Xbox Está en la One parte S. de abajo, profe. El U21. U21, exactamente. Aquí tenemos nuestro diodo de protección O las resistencias. por las resistencias, ¿verdad? Estas resistencias nos tienen que dar el mismo voltaje que en el Xbox One S. Nuestros 5 volts, aquí lo tenemos, miren. No tengo una placa de Series X, no para mostrarles que también ahí viene de la misma manera. ¿Sale? Ahora, ya que nosotros tenemos identificado cómo es la estructura en que viene una consola de Microsoft, ya se nos sería más fácil por dónde empezar a diagnosticar, ¿cierto? Si sabemos que la Xbox One Fat no tiene retimer, pero tenemos su componente de protección, tenemos sus filtros, tenemos su HDMI, sabemos dónde empezar a revisar. Si tenemos una consola más nueva, por ejemplo la One S, sabemos cómo diagnosticar nuestro HDMI, nuestros filtros, nuestro retimer, ¿sale? Y nuestro diodo de protección. Normalmente siempre, en el 90% de los casos, las fallas que no son de video se solucionan solamente en este pequeño sector, ¿sale? En este pequeño sector. HDMI, filtros, ESD y retimer. Nada más con esos. En los más graves ya es desde el APU, donde ya no podemos hacer nada, ya no conviene trabajarlo ahí. ¿Sale? Ahora, habiendo explicado más o menos el tipo de fallas que provoca cada componente, el tipo de error que va provocando cada componente. Si yo fuera un cliente que llego a su taller y les digo, ¿sabes qué? Traigo mi Xbox porque dejó de dar señal. Lo primero que nosotros deberíamos de preguntar es, ¿cómo empezó tu falla? ¿Nada más de un día para otro dejó de dar señal? Y escuchar qué es lo que dice el cliente. Porque muchas veces el cliente sabe cómo empieza la falla. ¿Sale? Si de plano dice de un día para otro dejó de dar señal, ¿qué es lo primero que ustedes revisarían? Si yo les digo, no, pues es que estaba funcionando el día anterior y hoy que le quise prender ya no dio señal. ¿Qué es lo primero que diagnosticaríamos? Que empezaríamos, más o menos, que diríamos, pues ya me imagino que es El HDMI. HDMI.
De ahí siguen revisar los filtros, de ahí el retimer. Pero estamos hablando de que el cliente llegó y te dijo que nada más de la nada dejó de dar señal, que un día estaba correcto y al día siguiente ya no dio señal. ¿Podríamos ¿Los filtros? sospechar el HDMI desde el principio? Sí, no dijo que lo Sí. movía constantemente, no. El cliente nos mencionó que no lo movían, solamente dijo que dejó de dar señal de un día para otro. Los filtros, podemos empezar por los filtros. Nosotros podríamos irnos directamente por filtros o retimer, así nada más, pero nosotros, no decírselo al cliente, pero nosotros ya tenemos una idea de qué podría llegar a ser. Si el cliente, por ejemplo, te llega y te dice, ¿sabes qué? Es que tengo mi Xbox, pero tengo una pantalla de 50 pulgadas y ahí no funciona, pero la conecto en una de 32 pulgadas y ahí me funciona. Yo creo que puede ser un falso en el HDMI. ¿Qué diagnosticaríamos nosotros ya así mentalmente para nosotros? ¿Retimer? No, el U21. No, el U21 de plano nos quita la señal también. No, El retimer HMI. sería el principal sospechoso. Recuerden que retimer va a hacer que no escale la imagen a otros tamaños. Puede ser que agarre 4K. en 4K no agarre, en 1080 no agarre, pero en 720, en 480 sí. O a lo mejor no agarra ni de 720 hacia arriba, pero 480 y 360 sí no los detecta. Entonces, una Entonces, pregunta, profe, ¿cuál es si el cliente nos está diciendo, sabes que tengo un Xbox, pero mi pantalla que es de 50 pulgadas, una 4K, no agarra, pero la conecto en una de 32 pulgadas, que normalmente las de 32 pulgadas alcanzan los 1080 o 720 a lo mucho, ahí sí funciona. Ahí tendríamos que irnos directamente nosotros mentalmente sin decirle al cliente, obviamente, pues es retimer, casi 100% seguro. Si sí le está dando señal en una televisión más pequeña, retimer 100%. Entonces ahí nosotros, si quieren asegurar al cliente, pues le dicen, déjamela para revisión. Si quieren de una vez soltarle cuánto le van a cobrar, pues díganle, ¿sabes qué? Te salen tanto la reparación. Ya ustedes saben cuánto cobran. Yo normalmente, por ejemplo, un retimer de Xbox Series S lo cobro en 2,000 pesos. Uno de Xbox One S lo cobro en 1,500. Pero ya depende de cada taller. Una pregunta, profe. Dime. ¿Cuál es el booster? El booster no trae booster aquí. Muchos le llaman booster, pero está mal nombrado. A este es al que le llaman booster. El Es que booster yo anteriormente reparé una Series X que no me daba video en alta resolución y en baja resolución, sí me daba video en un monitor pues viejito. Es que pasa una moto con su escándalo, pero déjame, conecto las bocinas grandes, espérame. Ok, así, ahora sí, dime. Ajá, decía que anteriormente me llegó una Xbox Series S a reparación que no escalaba la imagen en monitor, así viejito lo probé y sí me daba imagen, pero ya en una televisión ya a partir de 4K 1080 no daba imagen. Entonces lo que hice fue fixear a lo que me dijeron que se llamaba el booster y ya me dio imagen, todo normal, no cambié el retimer ni nada, me fui directamente al booster y lo fixeé y me dio imagen en 4K. De hecho, tengo el video en TikTok. Ajá, ese. Tengo el fixeo en TikTok. Es el diodo ESD. Sí, lo Es muy raro fixé que y te me llegue dio a imagen pasar. en 4K. Es muy raro que llegue a pasar. Posiblemente no estaba dañado, simplemente un solo voltaje era el que le faltaba. Al fixearlo, le recuperas los 5 volts y vuelve a dar la señal. Pero es muy raro que provoque eso de que no te escale la imagen. Es muy raro que te suceda. De plano, cuando no mide bien, no te manda señal absolutamente.
Pero si tú ya, por ejemplo, comprobaste, ya podrías comenzar a diagnosticar primero los filtros, perdón, los voltajes de nuestras resistencias, que tengas todos los voltajes presentes para que pueda trabajar nuestro retimer. ¿Vale? Tal vez le faltaba un voltaje aquí a nuestro SD y por eso cuando reconstruiste el fix, pues ya volvió a trabajar nuestro retimer sin necesidad de que lo hubieras cambiado. Aunque como te digo, es muy raro que llegue a pasar ese caso. A mí, fíjate, a mí nunca me ha pasado eso de que no me escale la imagen en otro tamaño y sea por el ESD. Ya llevo 2 reparados así, un Series X y un Series S. Con fix. Ajá, con fix, igual lo mismo, no me daba imagen en alta resolución y en baja así, a los dos los fixé, porque es el mismo, pues, y me dio imagen en alta. Órale, está raro. Sin cambiar retimer. ¿Y no intentaste cambiar retimer antes o si ya lo habías hecho y no te dio? No sabía que era el retimer hasta ahorita que estoy viendo, pero es que tengo un amigo que ya más o menos le sabe y me ayudó a diagnosticarlo y me dijo, fixé al booster, así, él me dijo que se llamaba booster, yo no sabía que ni qué era. Sí, muchos lo dicen así. Y lo fixé y sí me dio, y ya al otro fue un Series X y ese ya ni le pregunté, me fui directo al booster y igualmente les quedó. Mira, algo que podría también pasar aquí, me imagino, es que por ejemplo, también hace la función solamente de un filtro, por así decirlo. ¿Por qué te digo esto? Porque lo podemos fixear. ¿Sale? Le podemos hacer fix a le podemos hacer al del Xbox One S. ¿Sale? ¿Cómo lo fixeamos? Solamente haciendo puentes, uniendo las líneas. Si se dan cuenta, entran líneas aquí y salen de este lado las mismas. ¿Se dan cuenta? Que entran y salen las mismas. Sí. Entonces, esto es como si o sea, si lo vemos así de forma resumida, como un filtro, ¿no? Porque les digo que esto se encarga de retemporizar todo la imagen que ya manda nuestro APU. Nuestro APU ya manda la señal. Dentro de nuestro APU se encuentra el booster. Entonces, manda todo, llega aquí. Entonces, lo que me imagino que pasó en tu caso es que estaba mal bueno, no. O sea, es una teoría que se me acaba de ocurrir con lo que dices que te pasó. Se me ocurría que a lo mejor estaba mal y esto evitaba que se alimentara correctamente la salida de nuestro booster. Al tú quitar el booster, el ESD, al hacer el fix, recupera los voltajes que le faltaban, saltándose de que estuviera mal. Y por eso te volvió a dar señal. Es una teoría que que yo acabo de ver. Digo, si nos vamos a que estos solamente son puentes, a lo mejor los voltajes, como quien dice. Ajá, así podría ser que los estuviésemos forzando. Podría ser que a lo mejor y estaba bien y nada más era cambiar el retimer y regresaba la señal. Podría ser, pero ya no tienes las consolas para hacer una prueba. Pero por ahora, en otra ocasión que sepas, ya vas a poder más o menos darte cuenta. Si cambias a lo mejor te recupera la señal sin necesidad de quitarle el diodo de protección, que es nuestro ESD. Este es un diodo de protección, nuestro boost. ¿Por qué? Sería más fácil la reparación, ¿no? De cambiar el retimer. Sí, sería mucho más fácil, sí, y más segura. Ahora, ahí les va porque no es un booster. Porque si fuera un booster, no trabajaría o no necesitaríamos de recuperar los voltajes solamente, de puentear. ¿Por qué? Porque el booster hace otro tipo de funciones. ¿Sale? No podría solamente con recuperar los voltajes. Entonces, aquí como solamente estamos haciendo un puente para recuperar los voltajes que necesita nuestra consola para identificar que está colocado nuestra protección, que es solamente recuperar los voltajes, no puede ser un booster. Entonces, cuando es un booster, aunque nosotros recuperáramos los voltajes que necesitamos, pero no reemplazamos el booster que sabemos que está dañado, no trabajaría por nada del mundo.
Entonces, un booster no se puede fixear. Y eso, les digo, es porque no leen los diagramas correctamente, o no sé ni por qué, si hay algunos que lo saben leer, le dicen que es un booster, cuando realmente esto lo dice en el diagrama, es un ESD, un diodo de protección, ESD, que significa electrostatic, no sé qué, diode. Entonces, esto es un diodo de protección contra la electrostática, no puede ser un booster. Lo mal llaman booster, porque alguien así lo llamó, lo subió a un video y de ahí todos se fueron con que es el booster, el booster, el booster, el booster, pero no, no es un booster. Si fuera un booster no lo podríamos fixear. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el booster se encarga de crear la imagen, de mandarla, etcétera. Este no puede hacer esa función. Ahora, en el Play 5, el encoder, dentro del encoder de ese chip, que es el Panasonic, viene el booster. Entonces, ¿por qué creen que ese no se puede fixear? Porque a fuerza necesitamos reemplazar ese componente. No podemos hacer un fix, porque ahí viene su encoder. No es como este, que el retimer lo podemos puentear de un lado a otro, nomás para que recupere las líneas. ¿Sale? Déjenme ver si mañana les hago un... Ahí tengo yo en mi computadora las diferencias del encoder, del retimer y del booster, para que sepan cómo trabaja cada uno. Nada más me acuerdo así vagamente cómo trabaja el booster, pero no les puedo dar una explicación así porque obviamente no me grabo todo. Pero ahí tengo yo en mis notas, en mi computadora. Me dan de acordar antes de mañana, de que iniciemos, que me traigan las notas del retimer, del encoder y del booster, ¿sale? Para que sepan cómo trabajan. Entonces, ustedes ahorita ya saben, quien les diga que esto es un booster, no es cierto. Igual no lo saquen de su error si es que es alguien que sabe, porque hay veces que aunque tú le digas, oye, es que no es un booster, porque un booster no se puede fixear. Te va a decir, no, pues cómo no, así todos. Entonces, déjenlo. Si ellos dicen booster, pues que le digan booster. Ustedes ya saben su nombre real. Esto es un diodo ESD, diodo de protección. ¿Sale? Entonces, estas serían las fallas que provocan fallas de video. ¿Sale? Este pequeño sector. HDMI, filtros, retimer y ESD. Hay a ver, es 1, 2, 3, 4. Hay un quinto enemigo de la consola que puede provocar que no dé video nuestro equipo. En la Series S es en el único, bueno, Series S y Series X es el único componente que no les puedo decir que tiene la misma falla que la One S, One X, One 5. Porque como yo ya he cambiado estos componentes de la Series S y Series X, y cuando no es reconocido, la consola se apaga o en el momento que yo pongo un componente nuevo, prende y se apaga, no podría asegurarles que tenga la misma falla. Como has dicho, yo creo que no tiene la misma falla, porque las que me han llegado a mí no presentan ese problema de falla de video. Entonces, ustedes ya se imaginarán qué componente es el que me refiero cuando decimos que hay un quinto componente que provoca que no dé señal nuestro equipo. Y me refiero al disco duro. En Xbox One S, Xbox One Fat, Xbox One X, el disco duro cuando está dañado puede provocar que no dé señal nuestra consola. Pero la falla es distinta. Muy rara la falla en que la consola no se apague. Pero una consola con el disco duro dañado enciende, nunca va a dar señal, pero después de unos minutitos, unos 5 o 3, la consola se apaga. ¿Por qué? Porque no puede leer el sistema, no detecta el sistema y se apaga. ¿Sale?
En Xbox One S, perdón, en Xbox Series S y Series X no pasa esto. Les digo porque cuando llega un equipo dañados de SSD, el equipo simplemente pues no enciende, ya no arranca, prende y se apaga casi en automático. Tengo una teoría, no la he estudiado completamente porque no se me hace una falla que tenga que estudiarla tanto. Pero así una teoría es que, por ejemplo, bueno, en la Xbox One Fat, pues al tratar de leer, o Xbox One S o One X, al intentar leer el disco duro, pues tarda unos minutitos en tratar de leerlo por la velocidad de lectura. Entonces, cuando detecta que no está funcionando, no puede leer el sistema, pues se apaga. En Series S es muy distinto, al ser un dispositivo de alta velocidad, la SSD, pues al estar dañada, pues detecta rápido que no hay sistema y se apaga casi al instante. ¿Por qué les digo? Porque cuando a mí me llegan consolas que no funcionan del SSD, tienen ese problema, que prenden y se apagan. Obviamente ahí hago revisión antes de todo lo demás. Pero por la experiencia que voy teniendo, lo que le pregunto al cliente es, ¿cómo trabajaba tu equipo? No la sentías lenta, descargaba correctamente, no se te reiniciaba. Y dependiendo de lo que el cliente me diga, ya puedo yo darme cuenta si me voy a revisar la SSD o no. ¿Por qué? Porque como les digo, ya me han llegado que prenden y apagan, pero es por la la SSD, que sería nuestra memoria M.2 de la Xbox Series S o Series X. Si el cliente te dice, por ejemplo, no, pues mira, es que ayer estaba jugando y hoy ya no prendió. Le decimos, ok, tu equipo estaba trabajando con normalidad, te descargaba los juegos correctamente, no se veían los juegos trabados o como que se bugueaban, las descargas se descargaban correctamente, no estaba lento, iniciaba rápido, o lo notabas ya lento, a diferencia de cuando era nuevo. Si el cliente dice, pues mira, es que ya lo sentía como como que tardaba más en prender, o a veces en los juegos se tardaba en entrar, podríamos sospechar de una SSD dañada ahí, ¿sale? Entonces, primero en una serie SS, cuando una consola prende y apaga, sí podríamos irnos y revisar la SSD, ¿sale? ¿Cómo la vamos a revisar? Pues simplemente vamos a quitarla, la conectamos a nuestra computadora y revisamos el estado de la SSD, ¿sale? Si nos aparece que se encuentra correctamente, descartamos que sea la SSD, no al 100%, porque hay veces que los lectores estos de nuestras SSD, ya sea Crystal Disk o el otro, no son 100% seguros, ¿sale? Les comento porque también ya me ha pasado que SSDs me ponen que están al 100% y aún así no sirve la SSD. Entonces, en Series S y Series X podemos descartar la SSD de que nos provoque una falla de video. O al menos a mí, hasta el momento no me ha llegado ninguna que prenda y no tenga señal y se mantenga encendida ahí. Como en el caso de la One S, One X, One Fat. No sé si a alguno de ustedes ya le ha llegado el caso de una Series S o Series X que tenga dañado el SSD y se mantenga encendida. Si no, pues ahí también nos ayudaría que se comparta esa información para nosotros ir llenándonos más de conocimiento. Pero hasta el momento a mí no me ha llegado ninguna que esté dañada SSD y que se mantenga encendida sin señal. ¿Sale? Entonces, el quinto componente aplicable para One Fat, One S y One X sería el disco duro. La falla que provoca el disco duro es, ok, enciende mi consola, no me da señal y después de unos minutitos se me apaga, pero la puedo volver a encender. ¿Sale? Otro problema que puede ocasionar nuestro disco duro, enciendo mi consola, prende, no da señal, la quiero apagar y nunca me reacciona el apagar. Yo la apago y la apago y la apago y nomás suena el pitido de que se va a apagar, pero nunca se apaga hasta que ella quiere se apaga. ¿Sale? Esa es otra falla de disco duro.
Otra falla de disco duro, bueno, en este caso ya de disco duro ya no nos daría la señal. Bueno, nos daría señal, pero simplemente no sale del logotipo verde o tarda muchísimo en cargar de entrar el sistema, no descarga los juegos correctamente o te cancela las descargas, estás en un juego y te saca del juego, ¿sí? Todas estas fallas ya son de disco duro. Pero, como les digo, también puede ocasionar que en estas consolas de vieja generación pueda dejarnos sin señal. Entonces, ya teniendo conocimiento de lo que puede dejarnos sin señal nuestra consola, creo que lo primordial a la hora de revisar un Xbox One Fat, One S, One X que no da señal es revisar el estado de nuestro disco duro. O lo que nos haga más fácil, disco duro o el HDMI. El HDMI, pues rápido lo podríamos revisar con un tester de HDMI o simplemente revisar con microscopio los pines y de ahí podemos revisar el disco duro. Después del disco duro podríamos pasar a los filtros, al retimer y al ESD. Perdón, al ESD. Y hasta ahí se acabarían todas las fallas que provoquen falta de video en nuestras consolas. ¿Hasta aquí alguna duda? Disculpe, ¿el retimer se podría checar entonces también con multímetro de un lado a otro? No, porque no te va a mandar conexiones de un lado al otro. Solamente podemos hacer así el fix. Pero no lo podemos checar de un lado a otro. Ok, entonces solo sería checar los filtros que no estén cruzados y si no calienta, Ajá. ¿no? Y que no se caliente. Sí. Sí, porque si te das cuenta, el retimer viene con más conexiones a los lados. Entonces, si nosotros medimos de aquí a acá, nos va a mandar otras mediciones, no nos va a mandar continuidad. Pero podemos, te digo, hacer un fix, quitar y reconstruir pistas de un lado a otro para aparentar que nuestro retimer está colocado. Lo único que va a hacer, les digo, lo único que hace nuestro retimer es recrear toda la señal que manda nuestro APU, la limpia, elimina ruidos, interferencias, etcétera, y la manda a nuestros filtros que ayudan a limpiar todavía más la señal para que salga completamente bien a nuestro HDMI. Pero si nosotros le hiciéramos un puente, lo único que haríamos es eliminar el trabajo que está haciendo él y pasaría directo la señal de cómo sale de nuestro APU a nuestros filtros que harían su chambita y llegar hasta nuestro HDMI y nada más. ¿Sale? Ay, gracias. Lo que sí, fíjense ahí, si no, nunca he checado. Yo he hecho fix, pero solamente del One S. Pero en aquel tiempo en que hacía este fix del HDMI, del retimer, no se utilizaba mucho lo de los 120 Hz. En esta consola ya se utiliza mucho. No he hecho ningún fix de este componente y ver si no afecta en nada a los 120 Hz. Porque recuerden que pues ya es otra frecuencia ahí. Entonces, el hacer el fix aquí, desconozco si afectaría a los 120 Hz de nuestra consola. No sé si ya no se pueden activar. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me entienden? O sea, sería cosa de hacer pruebas. Pero de que podemos recuperar la señal si no tenemos el componente haciendo un puente, la podemos recuperar. ¿Sale? Y en 4K sí la podemos recuperar. No, perdón, ya no les va a llegar a 4K. Cuando hacemos el fix del retimer, ya no va a llegar a 4K. Les va a llegar a 1440. Lo máximo. Es lo que yo me he dado cuenta al hacer el fix. Entonces ya les digo, es dependiendo cada quien como lo quiera hacer. Recuperar los 1440 o cambiar completamente el retimer para tener todas las señales correctamente. Y también ya en estas consolas, pues ahora sí que al que le toque hacer pruebas de si le llega a los 120 Hz, porque les digo, yo no he hecho pruebas hasta ahorita de puenteándolo.
Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de las fallas de video en consolas de Microsoft? Si no hay ninguna duda, le dejaríamos hasta aquí y mañana pasaríamos ya con PlayStation, sus principales fallas y cómo resolverlas. Aquí se dieron cuenta en Microsoft, pues las principales fallas o los principales cortos fueron el NSP, que sería el IC de Power, nuestros MOSFET, nuestro chip Realtek, ¿qué más tuvimos? A nuestro standby, que nos haga falta algún standby, ¿vale? Son las principales fallas que van a llegar casi siempre. Fallas de video, pues las acabamos de ver ahorita todas. La más grave, pues ya sería nuestro APU, pero sería, les digo, en casos muy, muy graves, muy raros, que hay algún equipo mojado, etcétera. Entonces, hasta aquí alguna duda o algo que quieran saber. Yo tenía una duda, profe, con respecto a lo de los montajes de standby. Dijo que Ajá. la causa eran los reguladores, ¿no? Vi que también los controles tienen esos reguladores. ¿Se pueden como intercambiar del control a la consola? No, porque los reguladores del Xbox, de la consola, son de 5 a 12 volts. Y el del control es de 3 a 5 volts máximo. Se calentarían mucho. Yo ya lo intenté y otro colega también ya lo intentó y se vuela. No son de la misma Ok. serie. Ajá. Ah, vale. Son muy parecidos, pero no trabajan igual. Entonces, no, los reguladores no se podrían reemplazar. Entonces, hasta aquí le dejamos, chavos, y nos vemos mañana a la misma hora, ya con fallas de PlayStation. ¿Vale? Nos vemos el día de mañana. Descansen. Gracias, profe. Dale, descansen. Bye.